Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton, que en el capítulo anterior ya nos mostró parte de lo que están viviendo Newland y May ya como recién casados. Ya regresaron a Nueva York después de la luna de miel en Europa y estuvo Newland a punto de volver a ver a Madame Olenska. Pero parece que el destino o la vida parece que no los quiere que se puedan ver otra vez. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 22. Una fiesta para las Blenker. Para las Blenker. Mr. Whelan dejó en la mesa su cuchillo y tenedor y dirigió una mirada ansiosa e incrédula a su mujer a través de la mesa. Esta, ajustando sus anteojos de marco de oro, leyó en voz alta, con tono de fina comedia. El profesor y Mr. Emerson Sillerton tienen el agrado de invitar a Mr. y Mr. Whelan a la reunión del club de los miércoles vespertinos el 25 de agosto a las 3 en punto, en honor de Mr. Blenker y las señoritas Blenker. Reed Gables, Catherine Street, RSVP. ¡Santo Dios!, exclamó Mr. Whelan, boquiabierto, como si necesitara esa segunda lectura para convencerse de tamaño disparate. Pobre Amy Sillerton, nunca se puede predecir lo que va a hacer su marido, suspiró Mr. Whelan. Supongo que acaba de descubrir a las Blenker. El profesor Emerson Sillerton era una espina clavada en la sociedad de Newport, y una espina imposible de arrancar, pues creía en su árbol familiar venerable y venerado. Era, al decir de la gente, un hombre que tuvo todas las ventajas. Su padre era tío de Sillerton Jackson, su madre una Penny Lowe de Boston. Por ambas ramas había riqueza y posición social, y además mutua compatibilidad, nada, como hacía notar a menudo Mr. Whelan. Nada en el mundo obligaba a Emerson Sillerton a ser arqueólogo ni profesor de cualquier cosa, ni a vivir en Newport todo el invierno, ni a hacer ninguna de las cosas revolucionarias que hacía. Pero finalmente, si iba a romper con las tradiciones y a burlarse de la sociedad en su cara, no tenía necesidad de casarse con la pobre Amy Dagonet, que tenía derecho a esperar algo diferente y suficiente dinero para mantener su propio coche. En la familia Mingot nadie podía entender por qué Amy Sillerton se había sometido tan sumisamente a las excentricidades de un marido que llenaba la casa de hombres de pelo largo y mujeres de pelo corto y que, cuando viajaba, la llevaba a explorar tumbas en Yucatán en lugar de ir a París o a Italia. Pero ahí estaban firmes en sus hábitos y al parecer sin percatarse de que eran diferentes del resto de la gente. Y cuando cada año ofrecían una de sus temibles fiestas al aire libre, cada familia de los acantilados, a causa del parentesco Sillerton-Dagonet, se veía obligada a echar suertes y a enviar a un representante contra su voluntad. Y hay que agradecer, comentó Mr. Whelan, que no eligieran el día en que se corre la copa. ¿Te acuerdas que hace 2 años dieron una fiesta en honor de un negro el mismo día del té dansant de Julia Mingot? Por suerte, ahora que yo sepa, no hay ninguna otra cosa ese día, pues naturalmente algunos de nosotros tendrán que asistir. Mr. Whelan suspiró nervioso. Alguno de nosotros, querida, más de uno. Las 3 de la tarde es una hora tan incómoda.
Yo tengo que estar aquí a las 3:30 para tomar mis gotas, porque no vale la pena tratar de seguir el nuevo tratamiento de Bencomb si no lo hago en forma sistemática. Y sé, he de juntarme contigo más tarde. Perdería mi paseo en el coche. Al pensar en esto, dejó nuevamente sobre la mesa su cuchillo y tenedor, y un rubor de ansiedad tiñó sus mejillas surcadas por finas arrugas. «No hay ninguna razón para que vayas, querido», respondió su esposa con un tono alegre que se había vuelto automático en ella. «Tengo que ir a dejar algunas tarjetas al otro extremo de Bellevue Avenue, de modo que pasaré por la fiesta hacia las 3:30 y me quedaré lo suficiente como para que Amy no sienta que le hacemos un desaire». Miró vacilante a su hija. «Y si Newland tiene programado algo para la tarde, tal vez May pueda llevarte a pasear para probar los nuevos arneses rojizos de los ponis». Era un principio en la familia Whelan, que los días y horas de todos debían estar programados. Como decía Mr. Whelan, la melancólica posibilidad de matar el tiempo, especialmente para aquellos que no jugaban wins o solitarios, era una imagen que la obsesionaba como el espectro del desempleado obsesionaba al filántropo. Otro de sus principios era que los padres no debían jamás, al menos notoriamente, interferir con los planes de sus hijos casados, y la dificultad de compatibilizar este respeto por la independencia de May con la satisfacción de las exigencias de Mr. Whelan podía superar solo ejercitando un ingenio que no dejaba segundo desocupado del tiempo programado de Mr. Whelan. «Claro que puedo salir a pasear con papá. Estoy segura de que Newland encontrará algo que hacer», dijo May, recordando gentilmente a su marido, que no había dado una respuesta. Para Mr. Whelan era una constante causa de angustia el hecho de que su yerno mostrara tan poca previsión en planificar sus días. Ya había sucedido con demasiada frecuencia durante la quincena que llevaba bajo su techo, que cuando ella le preguntaba en qué pensaba ocupar su tarde, le contestara con una paradoja. «Oh, creo que, para variar, voy a ahorrarla en vez de ocuparla». Y una vez, cuando Mr. Whelan y su hija habían ido a hacer una cantidad de visitas pospuestas hacía tiempo, Archer confesó que se había quedado toda la tarde tendido junto a una roca en la playa que había bajo la casa. «Parece que Newland nunca mira hacia adelante», se aventuró a comentar en una oportunidad Mr. Whelan a su hija, pero May contestó tranquilamente. «No, pero ya ves que no importa, porque cuando no hay nada especial que hacer, él lee un libro». «Ah, sí, igual que su padre», asintió Mr. Whelan, como si aceptara el hecho en calidad de rareza heredada. Después de eso, se dejó tácitamente de lado la cuestión de la ociosidad de Newland. No obstante, como se acercaba el día de la recepción de los Sillerton, May comenzó a mostrar una natural solicitud por el bienestar de su marido y a sugerir un partido de tenis donde los Chivers o una salida a navegar en el cúter de Julius Bifford, como una manera de reparar su temporal deserción. «Estaré de regreso hacia las 6, querido. Tú sabes que papá nunca termina su paseo después de esa hora». Y no se quedó tranquila hasta que Archer le dijo que pensaba arrendar un coche para ir hasta una granja especializada en crianza a caballar en busca de un segundo caballo para la berlina. Hacía tiempo que andaban detrás de aquel caballo, de modo que la sugerencia fue tan aceptable que May miró a su madre como diciendo: «Ya ves que sabe programar su tiempo tan bien como cualquiera de nosotros». La idea de la granja y del caballo para la berlina de May había germinado en la mente de Archer el mismo día en que se mencionó por primera vez la invitación de los Emerson Sillerton, pero la guardó en secreto como si hubiera algo de clandestino en el plan, y que si se descubría, algo podría impedir su ejecución. Había, sin embargo, tomado la precaución de contratar con anticipación
un coche con un par de viejos trotones de la cuadra de caballos de alquiler que todavía podía hacer sus 18 millas en caminos planos, y a las 2 de la tarde, levantándose apresuradamente de la mesa del almuerzo, saltó del liviano carruaje y partió. El día era perfecto. La brisa del norte empujaba pequeños pompones de nubes blancas a través de un cielo ultramarino sobre un mar brillante. Bellevue Avenue estaba desierta a esa hora, y después de dejar al mozo de cuadra en la esquina de Mill Street, Archer volvió bridas hacia la vieja carretera de la playa y cruzó Playa Eastman. Tenía esa sensación de inexplicable excitación con que, en las vacaciones de mediodía del colegio, solía lanzarse a lo desconocido, llevando a sus trotones a medio andar. Calculaba llegar a la granja, que no estaba muy lejos de Paradise Rocks, antes de las 3, de modo que después de escoger el caballo y probarlo si le parecía promisorio, todavía le quedaban 4 maravillosas horas a su disposición. En cuanto supo de la fiesta de los Sillerton, se dijo que la marquesa Manson iría con toda seguridad a Newport con las Blenker y que Madame Olenska quizás aprovecharía la oportunidad de pasar el día con su abuela. Era, por tanto, probable que la residencia de las Blenker quedara vacía y él podría discretamente satisfacer una vaga curiosidad acerca de la casa. No estaba seguro de querer ver a la condesa Olenska nuevamente, pero a partir del momento en que la viera desde el sendero sobre la bahía, había ansiado de manera irracional e indescriptible conocer el lugar donde vivía y seguir los movimientos de esa silueta imaginada cuando miraba la Real en la glorieta. La añoranza lo acompañaba día y noche como un incesante e indefinible deseo, como el súbito antojo de un enfermo por comer o beber algo que alguna vez probó y había olvidado por mucho tiempo. No podía ver nada más allá del deseo, ni imaginar a qué podía conducirlo, pues no tenía conciencia de querer hablar con Madame Olenska o de oír su voz. Simplemente sentía que si podía llevarse la imagen del pedazo de tierra sobre la cual caminaba y la manera en que el cielo y el mar lo circundaban, el resto del mundo podría parecer un poco menos vacío. Al llegar a la caballeriza de una sola ojeada, advirtió que el caballo no era el que quería. Sin embargo, dio una vuelta para probarse a sí mismo que no tenía prisa. Pero a las 3 soltó riendas a los trotones y se internó por los caminos laterales que conducían a Portsmouth. El viento había amainado y una leve bruma en el horizonte presagiaba una neblina acechando para subir a hurtadillas el Saconet al cambio de la marea. Pero todo a su alrededor, campos y bosques, estaban empapados de una luz dorada. Pasó frente a las granjas de techos grises rodeadas de huertos, frente a henares y bosquecillos de robles, frente a poblados con blancos campanarios que se elevaban agudos hacia el desteñido cielo y, por último, después de detenerse a preguntar el camino a varios hombres que trabajaban en un campo, bajo un camino bordeado de altas varas doradas y zarzamoras. Al final del camino se veía el reflejo azul del río. Hacia la derecha, frente a un macizo de robles y arces, vio una casa larga y ruinosa, con peladuras en la blanca pintura de las chillas, al borde del camino que enfrentaban la verja de entrada. Se levantaba uno de esos cobertizos abiertos en que los granjeros de Nueva Inglaterra guardaban sus implementos agrícolas y los visitantes amarran sus yuntas. Archer saltó del coche, hizo entrar a sus caballos en el cobertizo y después de amarrarlos a un poste se dirigió hacia la casa. El césped delante de la vivienda se había convertido en un pastizal, pero a la izquierda había numerosas dalias en un recuerdo bordeado de un boj demasiado crecido, y algunos descuidados rosales circundaban un fantasmal glorieta enrejada que fue alguna vez blanca, coronada por un cupido de madera que había perdido su arco, pero seguía apuntando inútilmente. Archer
Se apoyó un instante contra la verja. No se veía a nadie y no salía ningún ruido por las abiertas ventanas de la casa. Un terranova canoso dormitaba ante la puerta y parecía ser un guardián tan eficiente como el Cupido sin arco. Era curioso pensar que ese lugar silencioso y decadente era el hogar de las turbulentas Blenker. Sin embargo, Archer estaba cierto de no haberse equivocado. Permaneció un largo rato en la entrada, contentándose con poder abarcar todo el escenario y cayendo gradualmente bajo su soporífero hechizo, pero al final despertó con la sensación de que el tiempo pasaba. Miraría desde allí hasta hartarse y luego se iría. Dudaba, sintiendo un súbito deseo de ver el interior de la casa para poder imaginar el cuarto donde pasaba su tiempo Madame Olenska. Nada le impedía ir hasta la puerta y tocar la campanilla. Sí, como suponía, ella estaba fuera con el resto del grupo. Podía fácilmente dar su nombre y pedir autorización para entrar a la sala de estar para escribir un mensaje. Pero en vez de ello cruzó el césped y dobló hacia el prado de boj. Al entrar en él pudo ver algo de colorido brillante en la glorieta. Resultó ser una sombrilla rosada que lo trajo como un imán. Estaba seguro de que era de ella. Entró en la glorieta, se sentó en un asiento cojo, tomó la sombrilla de seda y miró su mango tallado, hecho de alguna madera desconocida, que exhalaba un olor aromático. Archer se acercó al mango a sus labios. Escuchó un roce de faldas contra el boj y se quedó inmóvil, apoyado en el mango de la sombrilla que apretaba entre sus manos, y dejó que el ruido se acercara sin alzar los ojos. Siempre supo que esto tenía que ocurrir. «¡Oh, Mr. Archer!», exclamó una voz joven y fuerte. Levantó la vista y vio ante él a la más joven y más gorda de las señoritas Blenker, rubia y coloradota, con un vestido de muselina bastante sucio. Una mancha roja en una de sus mejillas probaba que había estado recientemente apretada contra una almohada, y sus ojos semidormidos lo contemplaban acogedoramente pero algo confundidos. «Válgame Dios, ¿de dónde sale usted? Debo haberme quedado profundamente dormida en la hamaca. Todas las demás se fueron a Newport». «¿Tocó la campanilla?», preguntó en forma incoherente. La confusión de Archer era mayor que la suya. «Yo... no... quiero decir, iba a hacerlo. Vine a la isla a ver un caballo y después pensé en que podría tener la oportunidad de encontrar a Mr. Blenker y a su visitante, y me dirigí hacia acá, pero pareció que la casa estaba vacía, de modo que me senté a esperar». Mr. Blenker, librándose del sopor del sueño, lo miró con renovado interés. «La casa está vacía. Mi madre no está aquí, ni la marquesa, ni nadie más que yo». Su mirada expresó un reproche. «¿No sabía que el profesor y Mr. Sillerton ofrecían una fiesta al aire libre en honor de mi madre y todos nosotros esta tarde? Por desgracia yo no pude ir porque tengo dolor de garganta y mi madre tuvo miedo de la vuelta a casa de noche. ¿Ha visto algo más decepcionante?». «Claro que», añadió alegremente. «No me habría importado tanto si hubiera sabido que usted iba a venir». Aparecían en ella los síntomas de una torpe coquetería, y Archer logró encontrar fuerzas para interrumpirla. «Pero Madame Olenska también fue a Newport». Mr. Blenker lo miró sorprendida. «Usted no sabía que la llamaron y tuvo que marcharse». «¿La llamaron?». «Oh, mi mejor sombrilla. Se la presté a esa gansa de Katie porque iba con sus cintas, y la muy descuidada debe haberla dejado aquí. Así somos las Blenker, verdaderas gitanas». Recuperó el quitasol con mano firme, lo abrió y guareció su cabeza bajo la cúpula rosada. «Sí, a Ellen. La llamaron ayer. Nos permite llamarla a Ellen. ¿Qué le parece? Llegó un telegrama de Boston y ella dijo que debía irse por 2 días. Me encanta cómo se peina. ¿Y a usted?», continuó cotorreando Miss Blenker. Archer no dejaba de mirar a través de ella como si fuera transparente. Lo único que veía era el ordinario quitasol que formaba un arco rosado por encima de su cara risueña. Al cabo de un momento se aventuró a decir: «¿No sabe por qué iba Madame Olenska a Boston?».
Espero que no serían malas noticias. Miss Blenker lo tomó con alegre incredulidad. No lo creo. No nos dijo lo que decía el telegrama. Creo que no quería que lo supiera la marquesa. Tiene un aspecto muy romántico. ¿No es cierto? ¿No le recuerda a Mr. Scott Siddons cuando lee Lady Jerlidan's Court Beats? No la he leído nunca. Archer trataba apresuradamente de ordenar sus pensamientos. Parecía que todo su futuro se desplegaba súbitamente ante él, y recorriendo su interminable vacío, vio la menguada figura de un hombre al que jamás sucedería nada. Dio una mirada a su alrededor, el jardín sin podar, la casa desvenjecida y el bosquecillo de robles bajo el cual se encontraba el crepúsculo. Habría sido el lugar exacto en que debería haberse encontrado con Madame Olenska, y ella estaba lejos. Y ni siquiera la sombrilla rosada era suya. Frunció el ceño y vaciló. Usted no puede saber, claro, pero estaré en Boston mañana. Me gustaría poder verla. Le pareció que Miss Blenker perdía interés en él, aunque no su sonrisa. Oh, por supuesto, qué amable es. Se alojará en el Parker House. Debe ser atroz Boston en esta época. Después de eso, Archer solo tuvo una noción intermitente de las frases que intercambiaron. Solo recordaba haber rechazado resueltamente su sugerencia de quererse esperar el regreso de la familia y tomar un último té con todos antes de volver a casa. Finalmente, acompañado de su anfitriona, salió fuera del alcance del cupido de madera, desató sus caballos y se marchó. Al doblar el camino, vio a Miss Blenker, parada en la verja, agitando la sombrilla rosada. Continuará. A eso me refiero, chicas. Cuando el destino quiere que te encuentres a esa persona, ese momento te llegará solito. Cuando fuerzas las cosas, es muy difícil que se realicen. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.